Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Por Ahora, Claudio Alonso. ¿Cómo le va, Sena Harry? Quiero incorporar lo del amadito que me gustó el otro día. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Qué composé que estamos nosotros. La verdad que si lo hubiésemos planificado no salía. No, es verdad, sí. Hay tantas cosas que han planificado y al final no salieron. Claro, es este fin de semana nos hemos enterado de muchas de ellas. Que quizás no estaban tan planificadas. Nos íbamos a vestir de violeta, pero al final no. ¿Vieron cómo está de moda eso? Que parece que algo se va a vestir de violeta y al final no. Exactamente. Bueno, hemos pasado las elecciones en la provincia de Buenos Aires, de la que tanto hemos hablado en este programa. Sí, que iban a ser un antes y un después, ¿no? Sí, habíamos dicho. Sí, que tuvieron como un cambio en las últimas semanas sobre lo que se iba a hablar, porque se pensaba que se iba a estar plebiscitando el gobierno de Axel Kicillof. Al final se terminó nacionalizando y lo que se terminó plebiscitando fue el gobierno de Javier Milei. Y no con el mejor resultado para el gobierno nacional, derrota para la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que ellos iban a pintar de violeta y lamentablemente para ellos quedó pintada bastante de celeste, con un triunfo de Fuerza Patria en 6 de las 8 secciones electorales. Hay que ver si fue una crónica de un final que ya se había anunciado, si es que sorprendió. Yo creo que sorprendió a los dos espacios políticos principales. Yo creo que no termina acá igual, ¿no? Nos falta octubre todavía. Sí, falta octubre y hay que ver cómo se llega, porque en estos momentos hay reuniones, hubo reuniones durante toda la tarde, hubo reuniones a la mañana, se habla de cambio de gabinete, Milei dice que no va a haber cambio de gabinete. Quieren entregar a Lule Menem en el sentido político de la palabra. Karina resiste, no quiere entregar a Lule Menem. Sí, porque no olvidemos que estamos en el marco del escándalo de estas coimas que involucran a Karina Milei con este perdido de un presupuesto, cierta devolución, ¿no? Sí, exactamente. Con los medicamentos, con varios organismos que están involucrados también, una investigación que está avanzando. Bueno, Karina fue a votar y no quería devolver el sobre. Le dijeron, no, esto va acá adentro. Le dijeron, bueno. A la urna. No estaba acostumbrada, claro. Vamos a ver un informe de un poquito de lo que se habló, no tanto de los festejos de ayer, sino del post-elecciones, porque ya todos vimos el resultado, vimos más o menos lo que se esperaba, pero vamos a ver un poquito de lo que se habló en los medios esta mañana y esta tarde. ¿Te parece? A ver. Tenemos el número que proyecta hoy la intención de voto para las próximas elecciones del domingo 7. Los votos totales. Votos de la provincia totales. La Libertad Avanza con el PRO. Muy buena la acción de la alianza, ¿no? Del Frente Libertad Avanza con el PRO. Está 10 puntos arriba del kirchnerismo / peronismo. Sí. Para mí paliza es arriba de 10 puntos de diferencia. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser. La diferencia casi de 14 puntos a favor del peronismo. No, bueno, a ver. Porque también es rara la lectura que hace el gobierno, ¿no? Otra cosa. Algo que subestimaron es que, descontaban que el desprecio al kirchnerismo y el desprecio al peronismo los podía hacer competitivos e incluso hacerles ganar la elección. Y evidentemente el peronismo y el kirchnerismo, por más que lo quieran matar una y otra vez, está vivo. Creo que en las últimas semanas todos veníamos viendo que el kirchnerismo tenía chance de ganar. Lo que yo digo es... Hay algo que también no vemos en general, o no hemos visto el periodismo en general. No nos fijemos más o no se quejen más cuando tengas inseguridad, cuando no hay policía, cuando te maten, porque acaban de votar. Tenemos una sociedad que está cruzada por la corrupción. Acá la corrupción está en todos lados. Levanta una baldosa y hay corrupción. También influyó eso, digo, el karma del 3% los va a perseguir toda la vida, muchachos. Karina, nunca te vas a sacar eso de encima. Sos el 3%. Cualquier cosa que hoy haga Karina los va a perseguir el fantasma del 3%. Los únicos dos tipos del gobierno que saben que hicieron una tremenda macana y que esto se va al tacho son Luis Caputo y Baucí, el presidente del Banco Central. Los dos ídolos. Porque son tipos de mesa de dinero. Es imposible que un tipo de mesa de dinero a conciencia y para bien haga la política que están haciendo. Hay un problema muy grande, sobre todo con algunas medidas o con algunas decisiones económicas, y empiezan a hablar del riesgo Jabo, el propio sector financiero, ¿no? ¿Por qué? Porque no se termina de entender si detrás de las malas decisiones del gobierno está Javier Milei
o son decisiones de mala praxis del equipo económico? Es momento de hacer autocrítica, de ver, de analizar, de ver en qué fallamos, tanto en lo político como por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el gobierno propone como política, que claramente no lo va a cambiar, como lo explicó el presidente, ¿no? El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. Milei, el pueblo te dio una orden. No podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen. Escuchá al pueblo, goberná para el pueblo. Eso te pidieron las urnas, eso te pedimos nosotros. Muy bien. Bueno, ahí veíamos un salpicón de cuestiones, ¿no? De lo que sucedía anoche, el reconocimiento del triunfo por un lado, la derrota por el otro y también algunas repercusiones, ¿no? Exactamente. Yo creo que se abre la paritaria a los periodistas oficialistas, ¿no? Sí. ¿Querés que siga hablando bien de vos? Bueno, vamos a tener que arreglar otro número. Las caras que se veían ahí de Trebuch, de Majul, Un par no sabían qué decir, mucho silencio, sí. ¿no? Sobre todo, ni bien se iban conociendo los resultados. Pero si te parece, ya presentamos a nuestros colegas que están aquí en esta noche para conversar un poco sobre todo lo que dejó este domingo en la provincia de Buenos Aires. Le vamos a dar la bienvenida a la colega Verónica Urriolave y tía. Siempre que abrir esa puerta. Vero. ¿Cómo estás, Vero Lava? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien. Acá estamos bien. Además, compañera del canal también, de Radio Provincia. También. Bueno, bienvenida. Bien, acá estamos. Bueno, tratando de entender lo que está pasando, porque está pasando. Todavía ¿no? Sí, lo de ayer fue una pasando. foto y hay que ver, bueno, qué es lo que sigue pasando Cómo de acá sigue en la adelante, película. claro. Y también nos acompaña Gabriel Morini, apellido muy simple, Gabriel Morini, director de Radio Universidad. ¿Cómo estás, Gabriel? Paga bien el norte de Italia. ¿Cómo les va? Muy ¿Cómo bien. va? Muy bien. ¿Ustedes? Muy bien. Bueno, ¿qué han visto? ¿Qué definición pueden dar de lo que pasó ayer? ¿Quién quiere empezar? Bueno, en principio eso, una foto fuerte, sobre todo para la Libertad Avanza, para los libertarios, para Milei y para el PRO, que también salió perdiendo en esta elección, porque lo que hay que sumar son los votos de la extrema derecha del PRO con la Libertad Avanza, y me parece que ahí, bueno, hay en principio una alianza que no está rindiendo en términos electorales lo que suponían iba a rendir. Eso por un lado. Por otro lado, yo le prestaría especial atención si fuera Milei, Franco, Santiago Caputo, a qué está haciendo en este momento Mauricio Macri. Sí, que el momento está en silencio, ¿no? Que de momento está en silencio. Digo, no creo que esté afuera totalmente de lo que está pasando. Digo, pasaron cosas en el último tiempo que lo ponen en un lugar. Bueno, hay que ver por qué este tan ruidoso silencio de Mauricio Macri, que entregó a algunos militantes del PRO para que se alinearan a la Libertad Avanza. Y bueno, me da la sensación que hay que prestar especial atención. No creo que se retire de la política para jugar al bridge. Claro. Ayer hablaban de que había como empezado a llamar por teléfono a los heridos, a los heridos dentro del acuerdo del PRO. El problema es, ese es el otro aspecto a tener en cuenta de Javier Milei. Varias cuestiones. Por un lado, lo que decía Guillermo Franco y también Milei ayer en el discurso, es que hubo errores políticos. Y es cierto que hubo errores políticos, ¿por qué? Por el maltrato a los aliados, gente con la que hay coincidencia ideológica, el caso de Mauricio Macri. Pero también el destrato a los gobernadores, esto de no recorrer el país. Me parece que también había gobernadores dispuestos a tejer puentes con la Libertad Avanza, el caso de Gustavo Valdés en Corrientes. Y Milei resuelve romper puentes ahí. De todos modos, me parece que en paralelo va una situación económica. Ayer el mensaje de Milei, claramente eran los mercados. Esto de vamos a seguir el rumbo. No nos estaba hablando a nosotros, ni a los bonaerenses, ni a los argentinos y argentinas. Bueno, en sintonía un poco con lo que Caputo también publicó inmediatamente que se conocieron los resultados, ¿no? Hay quien dice uno trabaja para donde vuelve. El que milita trabaja para volver a la militancia. El que trabaja en una organización social trabaja, digo, en el caso que haya responsabilidades ejecutivas. ¿Dónde volvería Milei? Claro, uno dice, ¿a dónde volvería Milei? ¿Cuál sería el futuro? De hecho, él mismo lo dice, me voy... A hacer tecnicismo para evadir impuestos y eludir impuestos para grandes corporaciones. Es lo que ha hecho toda su vida. Es lo que ha hecho toda su vida. Y a trabajar para el gran poder financiero internacional, que es lo que ha hecho toda su vida Caputo Bausili.
Han sido, son empleados de los primeros que dijeron, che, acá no. Los dos fueron empleados del JP Morgan. Digo, no. A mí me parece que a lo que asistimos ayer es al comienzo de un fin de ciclo. Y es clarísimo eso. A ver, a veces parece sonar fuerte lo del fin de ciclo. Lo dijo Mayans. Pero el fin de ciclo es se terminó lo aspiracional y lo ficcional sobre la realidad efectiva. La realidad efectiva llega un momento que impera. Lo aspiracional y lo ficcional hizo que un outsider completo haya podido ganar la voluntad de millones de desencantados en el 2023 en varias ocasiones. Una trifecta hizo. Y que hubiese podido sostener durante mucho tiempo esa ficción. Y ahora, bueno, los resultados de lo que vinieron a hacer, de los verdaderos intereses, gobernar es representar intereses siempre. Y los resultados de los intereses representados para las grandes mayorías son estos. ¿Y cuáles son estos? Que mes a mes los supermercados venden un 5% menos de lo que vendían el mismo mes del año anterior. Ya no hay segundas marcas o terceras marcas, no hay variación a segunda o tercera marca en la Argentina. Hay menos compra de comida, las familias están comprando menos comida, las familias están endeudadas porque se endeudaron pagando servicios, luz, gas, telefonía. Sí, supermercado con la tarjeta de crédito. Están permanentemente bicicleteando el supermercado y la carnicería con tarjeta de crédito. Se compran una carnicería con tarjeta. Vos te comprás un asado porque tenés el cumpleaños del pibe y lo pagás en 6 cuotas. Es algo que es un territorio inhóspito para el 70% de la población, pero es el territorio que define el monetarismo desde que nació. Y ellos son, en términos económicos, la expresión más acabada del monetarismo. Miren, el monetarismo lo que hizo en el mundo es romper un ciclo positivo donde los salarios le ganaban con creces a la inflación durante muchísimo tiempo. Todo el baby boomer e incluso un periodo anterior. Las principales mediciones son desde inmediatamente después del crack del 29 hasta 1974. En 1974, donde el monetarismo empieza a influenciar y a gobernar en el mundo de las finanzas y en el mundo de la política también, finales de los 70 llega a Inglaterra con Margaret Thatcher, había conocido una primera avanzada en la dictadura de Pinochet en el Chile del 73, en los 80 llega a los Estados Unidos y la inflación supera, pero con creces. Tenés una inflación acumulada a nivel global de más de 150 puntos y los salarios solamente crecen al 19. En el periodo anterior tenías una inflación acumulada mucho mayor, tenés la guerra en el medio, de 1.200 puntos y los salarios habían crecido 1.900 veces. Esta es la expresión máxima. Lo que el gobierno por hoy en la Argentina es la expresión máxima del monetarismo. ¿Qué podía salir mal? No está saliendo mal. Para los verdaderos intereses no está saliendo mal. Sí, los verdaderos intereses están ganando plata como nunca. Sí, me parece hipotecando 2 o 3 generaciones a futuro. Claro. Y bueno, a mí me parece que hay varias cuestiones. Por un lado es lo económico, que es lo que cuenta Gabriel, que es real, es incontrastable. O sea, todos sabemos que la situación económica es insostenible, que si abrís las importaciones es de manual, ¿no? Es de manual. Digo, cualquier persona con sentido común puede entender que si vos abrís las importaciones en un mercado globalizado, eso destruye la industria nacional, porque bueno, obviamente no lo vamos a aplicar ahora. ¿A quién le compras trabajo? Tenés que preguntar. Claro, exactamente. Eso es real y es así. Ahora, también es cierto que hubo errores políticos, me refiero a la Libertad Avanza, en cuanto a no tender puentes con potenciales aliados ante un escenario de debilidad, porque es cierto que Cristina perdió elecciones de medio término. Pero había una política sostenida en la relación con los gobernadores, en la relación con los intendentes, en la relación con los gremios, en la relación con los empresarios nacionales. Son puentes que Milei no tiene. No es que los rompió, directamente no los tiene, porque no está en su... por estar al lado de Milei. Y se volvían locos. No, bueno, por eso digo, hay gobernadores que hasta ya era... Claro, hasta rozaba lo indigno, digo. ¿no? Y sin embargo, había una intención. Hay un quiebre, se manifiesta, creo, un quiebre en un momento donde
la política se pone los pantalones largos, que es cuando tenés que conformar listas, ¿viste? Sí. Cuando vos tenés que conformar listas, la política dice, bueno, che, esta puerta es muy chiquita, aquí afuera hay mucha gente, pero entran nada más que 25. Entran 25 y nada más que 25 en esta habitación. Bueno, y por esa puerta chiquita entran los 25 y nada más. Y eso es, cuando vos tenés que armar una lista, pasa siempre eso. Y en el momento de armar una lista, La Libertad Avanza se puso temerario directamente, insultando a muchos de sus aliados, digo, aliados en términos legislativos, fundamentalmente, ¿no? Sí, rompiendo puentes que va a ser difícil recomponer. El resultado es corriente. Cero capacidad de negociación. Pero ¿influyó haber ganado en Capital? Bueno, ¿no? yo es creo que que a ese es partir otro de esa aspecto. victoria fue como creo que que se hacen una malinterpretaron. mala lectura por desconocimiento absoluto y por porteñocentrismo de lo que fue el resultado del 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires. La interpretación fue, si pudimos ganarle a Macri en la ciudad de Buenos Aires, podemos deglutirnos al PRO y ganarle al PJ en todo el país e inclusive en la provincia de Buenos Aires. Desconocimiento absoluta de la provincia de Buenos Aires, por otro lado. ¿Por qué? Milei paraliza la obra pública, 1000 obras públicas en toda la provincia de Buenos Aires. Hay vecinos que tienen la ruta parada a 10 cuadras de su casa. Claro. Esa es una realidad incontrastable. Y si vos te jactás, además de todo eso, y decís que soy el topo que viene a destruir el Estado desde adentro, y todos sabemos, digo, el lamentable desconocimiento que tienen de la provincia de Buenos Aires, porque hay muchas localidades de la provincia de Buenos Aires donde solo hay escuela pública, donde solo hay hospital público. No funciona sin la existencia del Estado. Ese mensaje no para tenés salud, quien... no tenés educación. Por eso no tenés también me posibilidad parece de que es el salir del conurbano, pero también algo pasó en el interior de gente que vio la ruta parada, que vio el centro de salud parado y que dijo, mi pibe no va a poder estudiar, porque además van a cerrar la universidad. Hay una cosa ahí muy nociva, digo, ojalá que sea en serio el fin de ciclo de este plano. Hay un plano del marco de lo simbólico, bastante alejado de lo material, que propone además, como combustible permanente, el odio, ¿no? El odio. Incluso el odio a lo que uno es. Estos tipos salieron al conurbano a bardear el conurbano. Sí. A bardear las condiciones en las que la gente vive. Y casi a decirles, dejen de vivir así, parezcanse a nosotros. Claro. Es horrible eso. Es horrible. ¿Por qué se lo tiene que bancar la gente eso? Bueno, hoy Laje decía, bueno, si después los matan, no se quejen. Decía, digo, Laje, un periodista diciendo Sí, y además pareciera, no nos vamos a retroceder, pero es unitarios y federales, ¿no? Sí, nosotros también. creemos que somos... igualmente me parece que, atención, lo de fin de ciclo. Que Milei pierda las elecciones de medio término o el armado de Milei pierda las elecciones de medio término y que esté tacleando hasta 2027, no significa que ese sector de la sociedad, digo, son los herederos del bombardeo de Plaza de Mayo. Ahí está Macri. Eso es lo que yo digo, porque hay como un entusiasmo, claro, hay un entusiasmo y es todos los países lo tienen, obviamente también la tiene la Argentina, esto de la oligarquía, no lo quiero poner en esos términos porque parece como anticuado, pero lo es. reeditados, Funciona, digo, esto de ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo, esto de la campaña kirchnerismo nunca más, bastardeando una bandera que para nosotros es extremadamente sensible, digo, para aquellos que defendemos los derechos humanos. Digo, todo esto creó la tormenta perfecta, subido a la soberbia, la arrogancia, el maltrato a los jubilados, los palos a los jubilados, las coimas de la agencia. Sí. Y eso entró mucho. Porque bueno, ahí también es bueno, si todos son corruptos, bueno, prefiero el corrupto que hace. Claro, ¿no? por lo menos además, lo que revela el sistema de coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad es un entramado con un sector muy vulnerable, que a nadie se le escapa la vulnerabilidad de ese sector, que fue bastardeado permanentemente por las huestes de la Libertad Avanza. Es como una bomba perfecta. Esa es como una bomba perfecta, porque los bastardeás, los sobrás permanentemente, los descalificás y encima les robás. Claro. Bueno, llega un momento que es intolerable. Sí, y además con ese discurso contradictorio que supuestamente eran los que venían a combatir todo el ladronaje, el robo de la casta y demás. Fue una cosa que cuando... Como que el efecto boomerang fue muy pronto. Cuando apareció lo de el 3%, era justo el momento en el que salían los spots de campaña, ¿no? De todos los primeros candidatos, diputados o senadores de las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Justo ese mismo momento.
y los busqué a todos, ¿no? Quienes encabezaban la lista. La foto que íbamos a tener en el primer cuerpo de la lista. En todas, en las 8 candidaturas, la lucha anticorrupción estaba en el primer o en cuanto mucho en el tercer lugar. Era eso. Y se les cayó automáticamente, ¿no? De repente es una campaña que, bueno, lo vimos, ¿no? Sí, el hermano Adorni no apareció. Ahí están las boletitas tiradas en el cordón de la No quería dar entrevistas. Me parece también fue acertada el planteo de la campaña, viéndolo el día después, porque también recibió muchas críticas, el desdoblamiento y el plantear frenemos que Milei no entre a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esto es decir, nos paró 1000 obras públicas. La verdad es que hasta el physique du rol de Axel Kicillof contrasta con Javier Milei, ¿no? Son como totalmente antagónicos, no solamente en la forma de gestionar, esto de plantear Axel Kicillof un Estado presente, abrazando a los más vulnerables, reduciendo desigualdades, el Estado entrando a donde no llega el mercado porque no hay rentabilidad. Me parece que ese discurso entró. De todos modos, creo que todo esto que analizamos no está en el momento del voto. Es algo que va como... No es que el votante racionaliza todo esto, pero a alguno le entró por un lado, al otro le entró los discapacitados. Me parece que hubo como mucha cosa junta que generó este resultado. Que no estás mejor, ¿no? Me parece que eso también... Eso me parece, ni hablar. A mí me parece que eso es fundamental. Y lo que va a hacer el gobierno es tratar de bajarle el precio a esa... a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es el nivel del condicionante estructural en el resultado electoral? No sé si queda claro. Pero ¿cuánto condiciona que yo no esté bien y que romper la cubierta de un auto sea un problemón para un montón de gente? Gaby, otra cosa. Milei proponía futuro en 2023. Hoy ya no está proponiendo un futuro. ¿Por qué? Porque no está en su lenguaje, en su comunicación, el pueblo... No, nada. Hay quien no quiere decir pueblo, bueno, la gente. Claro. El hombre, la mujer, los vecinos. Por lo menos él habla de estadísticas, de números y solamente eso. El resto, es una cuestión como muy lejana. Hay registro del otro. Dijo que sacó 12 millones de personas de la pobreza. Dale. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasa ahora con Fuerza Patria? Bueno, es un temón. Digo, porque bueno, se alcanzó, el desdoblamiento parece que funcionó en provincia de Buenos Aires, digo, queda un gobernador en triunfo, pero ahora qué pasa con todas las cuestiones un poquitito internas. A mí me parece, a mí que de alguna como manera análisis que nos hace falta, si estamos cuestionando el porteñocentrismo, hace falta mirar un poquito más al interior del país. Me parece que estamos teniendo algún déficit en mirar qué es lo que está pasando en el interior. De cara a lo nacional, ¿no? De cara a lo nacional, claro, y además al Congreso. Digo, todo lo que hemos atravesado estos 2 años, yo lo digo casi todos los días, creí que mi capacidad de asombro estaba absolutamente superada y sin embargo, digo, las cosas que uno escucha en el Congreso, digo, estamos hablando de un presidente que se refirió al Congreso como un nido de ratas y después te pide el voto para la composición del Congreso. Claro. Es como No, complejo. toda una contradicción. Yo no... Tu pregunta tiene un número, pero tiene un número que es el 2027. Queda tan lejos eso, tan lejos. Bueno, mirá lo que pasó con el desdoblamiento. Si este programa lo hacíamos hace 2 meses atrás, cuando se labraba la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, cuando era... Imbatible, era imbatible. ¿Qué decíamos? La verdad, ¿qué decíamos? No había chance que el peronismo fuera competitivo. Me pregunto, hace 2 meses atrás estamos hablando de junio, finales de junio, ponle. Eran mucho mejores los números de los supermercados que ahora. Que fue un desastre el invierno. No, ya venía. Y sin embargo, la lectura que hacíamos era completamente diferente. Porque esto que decía Vero me parece que... yo no sé por qué fue que fue a votar la gente ayer en la forma en la que votó. No creo que sea nada más que un valor determinante. Me parece que hay una multiplicidad de valores que se van conformando. Cada uno fue con su cada uno va haciendo un callito, claro. ¿viste? Bueno, finalmente eso
Y lo otro respecto termina a manifestando. Fuerza Patria es que tampoco sé si, me parece que nosotros que nos dedicamos a eso estamos muy en lo finito. Si Cristina salió al balcón en el momento que hablaba Bianco, ¿no? Hay como una cosa de... Somos nosotros. Es como, también tenemos que salir, Totalmente. lo digo con buena intención, del tupper un poquito. Y la gente ve peronismo, ve kirchnerismo y la ve a Cristina y lo ve a Axel. Después, lo que yo digo, a veces no es necesario que esas discusiones sean a cielo abierto. A muchos de nosotros nos gustaría que se resuelvan como se han resuelto siempre, en un ámbito más privado. También nosotros estamos interpretando cualquier gesto permanentemente. Pero hay que buscar como inteligencia ahora con la campaña de cara al 26 de octubre, ¿o no? Porque esto no... Yo siempre creo que hay una estrategia. Me remito a los resultados. Evidentemente, esto que dice Vero, creo que es central. Evidentemente, los tiempos que marcó Fuerza Patria fueron adecuados. Eso de llegar todos rotos, hasta hace un mes y medio nada más. Sí. Pero una vez que llegó, que pasó esa fecha, bueno, empezó a aparecer una armonía. Si vos te metías muy de lleno, muy en la chiquita, si ibas a cada testimonio. Claro, de cada si ibas persona, al backstage de cada uno de los actos, seguías encontrando lo mismo está, y está bueno que esté lo mismo. A mí no me parece que esté mal que esté lo mismo. A mí me parece que está buenísimo que una fuerza política sea un enjambre de proyectos con que tengan incluso alguna tensión ahí. En tanto y en cuanto propendan al bien común, está buenísimo. Bueno, yo me quiero quedar con algo, porque decías, hace 2 meses atrás no hubiéramos estado hablando de esto, pero ojo que ya hubo 10 elecciones, ninguna le fue bien a la Libertad Avanza. Digo, la que mejor le fue en Capital Federal, que llegó a un 30%. Digo, tampoco es que ha habido algo arrasador. Sí. Después las que logró acuerdos con los gobernadores, pero son más votos de los gobernadores que de ellos. Después no ha hecho grandes despliegues. Tuvimos en Corrientes pero hace se caen. 2 semanas atrás. La diferencia con las 2 últimas elecciones, Corrientes y la provincia de Buenos Aires, es que se cayeron muchos sus números. ¿No? Y ahí hay algo. Yo creo que ahí hay algo que es incontrastable. Hay algo que es incontrastable, que es el condensador. Hay algo que juntó todo. ¿No? Estas pequeñas atmósferas de las que hablaba Vero, que vienen hace rato. Bueno, ¿qué fue lo que lo juntó? Y yo creo que el 3%. Sí. Yo creo que ese que terminó recalentó claro, bueno, no, para. De hecho, y si uno piensa... encima yo no compro más asado y me tengo que bancar. Con el resultado de ayer, ¿cuáles hubieran sido las cabezas de lista para las elecciones nacionales? Claro. ¿No? El escenario hubiera cambiado, porque la verdad es que fue difícil. El mejor amigo de Españolo resulta que es el candidato para el 26 de octubre. Y uno mirándolo con el diario de hoy, qué mal candidato. Porque representa, pareciera, todo lo que la gente rechazó en esta elección. Ya no saben cómo esconderlo, ¿no? Y es difícil. Hay que ponerle cárcel y bala. Claro, sí. Motito y... muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya terminamos. Ya han terminado la sesión. Sí, dejamos hasta acá. Después volvemos a hablar la semana que viene. Un especial con ellos dos. Es casi de terapia, ¿viste? Dejamos hasta acá y ahora la semana que viene volvemos a hablarlo. Muchas gracias por haber venido. Nos quedan muchas cosas más por hablar. Vamos a ir un corte, ¿te parece? Claro que sí. Y continuamos. Muchas gracias.
Apostar todos los días no da. Pillar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Niñas y niños con y sin discapacidad caminan juntos. ¿Sabías que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad visual utilizan diferentes bastones? Dos niñas ciegas con sus bastones miran al frente. Las personas ciegas utilizan un bastón de color blanco y las personas con baja visión uno de color verde. Niñas y niños hablan frente a cámara. Hola, mi nombre es Luna, tengo 9 años. Hola, mi nombre es Luana, tengo 8 años. Hola, soy Eva, tengo 10 años. Hola, me llamo Bastian, tengo 9 años. Con el bastón blanco puedo jugar a la pelota, puedo caminar solo. El bastón blanco es para ciegos como yo. Yo uso el bastón blanco de izquierda a derecha. Los bastones verdes son para los que tienen baja visión. Puedo jugar, puedo caminar libre. Niñas y niños juegan al fútbol en una cancha al aire libre. Los bastones permiten que las infancias y adolescentes con discapacidad puedan participar, jugar y crecer al igual que otras niñas y niños sin discapacidad. Niñas y niños hablan frente a cámara. Respetando y valorando la diferencia. ¡Construimos una sociedad más inclusiva! CONACAI, ENACOM, ANDIS, CINEAR, INCA. En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Quisiera contarte sobre mi excursión a esa tierra. Mi excursión a la tierra de los ranqueles. Son cosas que no se pueden perder. Tiene que seguirse como una tradición, como quien dice, siguiendo la huella. A este club le pueden faltar muchas cosas, pero es algo que tiene, que es la unión. En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Existen un montón de teorías que responden esta pregunta. Hola, soy Bruno y soy un buscador de conocimiento. Somos luz. No es poesía. Así se crea un píxel, la menor unidad que forma la fotografía digital. Los países que han progresado técnicamente son los países que han tenido laboratorios. Lo vio, encontró algo y vino al museo y nos avisó. ¿Por qué no vienen a mi campo que me parece que tengo un dinosaurio? Genial. En este programa buscamos compartir preguntas que nos ayuden a desnaturalizar el uso que le damos a las nuevas tecnologías. Muy
Muy bien, continuamos. La información que nos dio Leo acá en la cucaracha. Vamos 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Nos contó como 3 veces. Se mezcló un poquito. Como que no se acordaba cómo seguían los números. Sí, era Trebuch queriendo hablar. Sí, era Trebuch ayer después de los resultados. Bien. Bueno, tenemos dos colegas. Que nos acompañan ahora. Nos acompañan aquí en este segundo bloque para poder conversar un poco todo lo que ha dejado este fin de semana y sobre todo el domingo, luego de estas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Ya le vamos a dar la bienvenida a Sandra Di Luca, del canal Somos, está aquí con nosotros acompañándonos. Muchas gracias, chicos, por la invitación. No, por favor, bienvenida al canal. Y también lo tenemos a Andrés Sosa de La Tecla y 135, el portal. ¿Cómo estás? Muchas gracias de nuevo por la invitación. Bien. ¿Cómo andan? Por favor. Bueno, ¿qué han visto? ¿Qué análisis ¿Qué sensaciones pueden hacer de lo que pasó ayer? ¿Les sorprendió el resultado? ¿No? ¿Cómo lo vieron? No, a mí no me sorprendió en el sentido de que era un poco una de las hipótesis, ¿no?, que se evaluaban que ganara el peronismo en la provincia, y quizás sorprende un poco la diferencia, ¿no?, el margen que se ha dado. Pero yo creo que en situaciones como las que atravesamos y cuando hay escándalos que impactan en el medio y demás, siempre es un poco impredecible y es como que pueden darse este tipo de sorpresas. O sea, como que no me sorprende tanto, valga la redundancia, sino como que uno espera que, bueno, a ver qué puede pasar, ¿no?, en este escenario. Bien. Sí, a mí me parece que uno de los datos importantes es que hoy lunes el salario vale menos que ayer, en función de la derrota estrepitosa del gobierno nacional, y de hecho ya anunció una nueva medida el gobierno hace un rato nada más, que tiene que ver con la conformación de una mesa política de todos los sectores de La Libertad Avanza, y también Milei instruyó a Guillermo Francos a convocar a todos los gobernadores del país. Ahí se ve la primera reacción, si se quiere, del gobierno luego de una derrota que, como decían, no se la esperaban. Quizás se manejaba que un buen resultado para Fuerza Patria hubiera sido un empate técnico, una derrota por 2 puntos, un triunfo por 2 puntos. Sí, lo había dicho Kicillof, ¿no? Claro. En las últimas horas. Pero bueno, ya 13, 14 puntos de diferencia. No, de hecho, en el entorno del gobernador y en el círculo íntimo reconocieron como que no se esperaban esa diferencia. Tenían como buenos resultados, pero no esa diferencia. Cuando empezaron a llegar los números, se sorprendieron y bueno, se abre un nuevo escenario político, no solamente a nivel nacional, sino también en el peronismo, de cara a la elección que se viene y hacia fin de año, sobre cómo se va a dirimir esta disputa que tiene el peronismo en torno a la conducción. Ahora, se ve un gobierno claramente debilitado, ¿no? Digo, ante todas estas situaciones que están pasando, el golpe en las elecciones, pero todavía queda octubre. O sea, queda además una elección nacional en octubre y muy poco tiempo para rearmarse en esta mesa política que quieren llamar y demás. ¿Cómo ven ustedes este armado hasta octubre? ¿Cómo ven que puede llegar el gobierno hasta octubre? A mí me parece que no va a llegar en las mejores condiciones. O sea, ya estaba en una situación mala el gobierno y me parece que producto de eso es que se agudiza, ¿no?, con todas las denuncias, pero digamos, ha manejado el tema de la inflación, pero no ha podido, como decía Andrés, revertir, digamos, la declinación de la actividad económica, ¿no? Entonces, eso ya lo hacía llegar de varios débil. sectores, ¿no? Porque las pymes, el campo, como muchos sectores golpeados. Sí, y bueno, entonces eso hace que, me parece que van a intentar, por supuesto, remontar en octubre. Me parece que la elección en Buenos Aires era distinta que la nacional. Pero bueno, me parece que va a llegar débil el gobierno. Llega muy débil. Y también cómo va a negociar ahora con los gobernadores, esto que decías un poco de generar esa reunión después de, tanto maltrato también del gobierno nacional a los gobernadores, promesas que al final no cumplió, buscando el apoyo para distintas leyes que después, fue generando como un caldo ahí de cultivo donde la negociación no era simple, al contrario, ¿no? Y habrá que ver cómo reconstruye esa confianza el gobierno nacional con los distintos mandatarios provinciales, sobre todo con el de la provincia de Buenos Aires, entendiendo que básicamente vació de financiamiento a gran parte del territorio argentino, sobre todo la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ¿cómo hace el gobernador Kicillof para ir a una reunión que ayer dijo de todos modos que esperaba el llamado?
Hasta el momento creo que no sucedió. Claro, no sucedió. Estuvo Hubo el un mensaje llamado, de Franco. claro, ¿no? de Guillermo Franco a Carlos Bianco, donde felicitó por la elección. Fue el único funcionario que se comunicó con el gobierno provincial. Y no hubo más que eso. Veremos ahora qué rumbo toma el gobierno nacional y cuál es la respuesta que da Kicillof, entendiendo que también hay un mensaje al gobernador de la provincia de Buenos Aires en las urnas. No solamente es un mensaje a Milei, es un mensaje para Kicillof que implica, bueno, está bien, este desastre que tenemos, también es un llamado de atención al gobierno provincial en el sentido de necesitamos también un margen para poder generar mejores condiciones. Porque lo que tenemos claro, que sí sucedía antes de la elección, era la lectura que si ganaba el peronismo iba a haber un sacudón en términos económicos hasta octubre, y que en octubre, bueno, se veía que iba a pasar. Parece que los tiempos se van adelantando y ya fin de año queda cerca, pero muy lejos también. Claro, bueno, pensar llegar a diciembre ya nuevamente volvemos a ese gimnasio, ese ejercicio que el diciembre caliente. ¿Qué va a pasar? Claro. Bueno, ¿qué va a pasar en octubre post elecciones? ¿Va a ganar el peronismo otra vez? ¿Va a ganar Libertad Avanza? ¿Qué medidas va a tomar el gobierno? Muchas preguntas. Es que además este gobierno terminó nacionalizando la elección y diciendo, para que el sistema económico que estamos desarrollando funcione, tenemos que ganar en octubre y tenemos que ganar en septiembre. Como que metió el gobierno toda la carne al asador, porque no deja de ser una elección de medio término. Digo que tiene su importancia porque van a ser quienes estén en el Congreso, pero le podría haber bajado el precio y sin embargo es como que de hecho, el terminó presidente plebiscitando sumándose a la campaña, claro, ¿no? En los últimos días, recorriendo alguno que otro distrito, ¿no? Un cierre de campaña con 2.000 personas, ¿no? Sí, Digo, haciendo también eso, como muy descuidado el presidente en esa desesperación de mostrarse, yendo en una camioneta que lo recibieron a piedrazos, no cuidando la investidura, no cuidándolo al presidente, y ahí se vio debilidad. Yo en ese aspecto que vos mencionás de lo de la nacionalización, creo que está justamente la asimetría del logro que consiguió Kicillof al provincializar la elección, en contrapunto con los resultados que obtuvo Milei al querer nacionalizarla, y sobre todo al querer, me parece, instalar una dicotomía que me parece que la gente ya la había superado, ¿no? Una cosa era en la elección presidencial decir, bueno, basta de la casta o basta del kirchnerismo, y otra cosa es seguir después de un tiempo, cuando vos estás mostrando que tu propio modelo económico tiene sus falencias, retomar esa consigna, ¿no? Me parece que la gente está con otras preocupaciones y con otros problemas. Y lo que se muestra también en este caso es que se piensa el voto, ¿no? Y hay mensajes, como decía Andrés, hay señales, tanto para el gobierno como para la oposición, me parece, ¿no? Que eso es interesante también. Ahora, y la cantidad de personas que fueron a las urnas no fue tan mala, ¿no? La convocatoria como se creía por ahí que iba a ser. más abajo que la anterior, ¿no? Fue la más baja, si se quiere, desde el 83, pero si la comparamos con las otras provincias, superó el 60%, superó las expectativas en términos de esta baja participación. También hay que ver ahí cómo operaron los medios de comunicación, porque parecía básicamente una elección presidencial, la de la provincia de Buenos Aires, y eso creo que también ha fomentado un poco la participación, porque más allá del desconocimiento, en mayor o menor medida sabías que había que votar. Después la gente, bueno, había gente que no sabía qué es lo que iba a votar, o que pensaba que era una PASO, o que pensaba que iba a votar con la boleta única o con el voto electrónico. Un montón de cosas que se encontró al momento de ir a la urna, que efectivamente era la boleta común que veníamos utilizando. Así que bueno, eso también puede quedar dentro de el balance de si desdoblar o no desdoblar estuvo bien. Consultando a distintos dirigentes, dice, bueno, el resultado dio que ganamos por 15 puntos, te dicen el peronismo, estuvo entonces bien. estuvo bien. Claro, no nos vamos a estar quejando ahora. Podrían haber sido 20, claro. Claro, tal cual. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar el 26 de octubre? También pienso en las elecciones pasadas, cuando Kicillof gana en la provincia de Buenos Aires, sin embargo en Nación gana Javier Milei, que de alguna manera decías, bueno, pero en el territorio bonaerense quieren un Estado presente y a la vez nacionalmente quieren la motosierra, ¿no? Bueno, eso, el 26 de octubre. Pero Kicillof no se había puesto la campaña al hombro en la nacional, en el balotaje en realidad, porque Massa termina ganando con esos votos también de Kicillof, termina ganando la elección general. Pero después lo que uno presupone ahora es que vamos a tener un Axel Kicillof mucho más activo, al lado de Tayana, haciendo la campaña con Tayana,
uno por lo menos prevé que va a ser así, ¿no? La Yo creo que en eso también juegan las propias internas, ¿no? Internas, por decirlo de alguna manera, o dinámicas de las líneas que conviven en cada una de las fuerzas políticas, porque no fue muy prolijo, digamos, el armado de listas tampoco en La Libertad Avanza. Los dirigentes que están en la provincia son, digamos, son referentes del PRO en realidad. Ritondo ya con una gestión en la provincia. Entonces me parece que también esas cosas por ahí después empiezan a jugar. Y lo mismo, mucha gente que de alguna manera ve en Kicillof también una apertura de una instancia, de una etapa nueva del peronismo, con todos los sectores incluidos, porque obviamente el peronismo fue en conjunto, ¿no? En lo que es Fuerza Patria, pero también con una instancia de debate nueva. Entonces, a mí me parece que esas cosas juegan también en esto que decís vos, ¿por qué gana el peronismo en la provincia y a veces los resultados en otras provincias son distintos? ¿Ustedes ven un fin de ciclo? También se habló en el bloque anterior de fin de ciclo después de esta elección. ¿Ustedes ven eso? ¿Ven que no? Que es una elección nada más y que el gobierno se reconstruye. ¿Qué ves vos, Andrés? Me parece que es un contexto en que lo nuevo y lo desconocido estamos todo el día encontrándonos justamente con eso, como que este gobierno no responde a las características tradicionales de cualquier gobierno o cualquier coalición. Si nos remontamos a quienes ganaron las intermedias, luego terminaron perdiéndose en el camino sin llegar a la presidencial, pero también es verdad que hay que ver cómo va a operar el Círculo Rojo, qué va a decir el Fondo Monetario Internacional luego de este resultado. Creo que son elementos a tener muy en cuenta a la hora de pensar cuál va a ser el futuro del gobierno de Milei, que como primera respuesta tuvo una respuesta bastante tibia. Veremos qué es lo que sucede y veremos cuál es la reacción del peronismo, cómo reacomoda su discusión interna, porque si bien el gobernador Kicillof puede ser como el gran ganador de esta elección, todavía no hay problemas resueltos en el peronismo. Podemos decir que hay pocas certezas. Una certeza es que el peronismo sin unidad de todos los sectores no puede ganar una elección, pero también es verdad que eso no lo alcanzó, porque cuando estuvo el gobierno de Alberto Fernández fue un desastre ese gobierno y estaban todos los sectores unidos. Tiene que resolver qué es lo que quiere hacer en términos de programa de gobierno. Entonces falta resolver de mínima un programa de gobierno. Otro tema, ¿quién va a conducir ese proceso? Una cosa es, ¿Kicillof va a ser el conductor o el candidato a presidente o va a hacer las dos cosas? Como que ahí, ¿cuál va a ser el rol de Cristina y de Máximo? ¿Qué va a hacer Massa? Son preguntas que están dando vueltas, que todavía no se han resuelto y que va a haber un camino bastante largo para poder resolverlas. En el medio está la elección de octubre y lo que para mí no es un dato menor es que vamos a una pendiente cada vez más pronunciada de que las condiciones de vida de las grandes mayorías se van a ir empeorando de manera paulatina. Entonces también eso juega, sobre todo si tienes que gobernar a 17 millones de habitantes como Kicillof. Entonces, bueno, ahí también... Fuiste a las elecciones con $1 en 1.350 y ahora es probable que llegues con $1 a 1.500, digo, a la elección de octubre, ¿no? Si todos los números son así. Pero yo estaba pensando en quién gana y quién pierde dentro del gobierno. Porque en estas alas de los moderados, los Guillermo Franco, los más dialoguistas, incluso donde se incorpora Santiago Caputo también como forma de dialoguista, parecían haberse separado y dejarle lugar más a los talibanes de la discusión, ¿no? Con Espera a la cabeza, con un relato mucho más violento. Patricia Bullrich. Para ustedes, ¿quién ganó y quién perdió en esta elección? Para mí, o sea, no sé si ganó en la interna. Quedan mejores, digamos, quedan mejor parados los sectores justamente que no están cerca del Gordodán, de Karina y de los Menem. ¿No? Hay que ver cómo se resuelve eso internamente, ¿no? Hoy decían que Karina no quiere entregar a Lule Menem, que era como lo que parecía pero era el primer fusible a sacar. Y Karina se niega a entregar. Y se esperaba esa reunión de gabinete hoy y bueno, lo primero que se dijo fue que no va a haber cambios. Ahí estamos viendo que no lo saluda o lo saluda con la mano a Lule Menem, mientras que al resto les da abrazos y demás. A Lule Menem solamente la mano, ¿no? Y también algo que me llamó la atención, a Martín Menem, perdón. Algo que llamó la atención de esta imagen es lo cerca que estaba Lugones. Lugones, al lado de él, cuando hoy hubo allanamientos en el... Y lo nombran en el discurso. Claro. También. Rarísimo eso, ¿no? Porque está investigado por el tema de fentanilo. Hoy hicieron allanamiento en el AMAD. A la directora del AMAD le secuestraron el teléfono y lo tenía pegado a él en medio de este curso. Raro también. Una foto bastante complicada también porque
tenemos ese tema del fentanilo, la situación del Garrahan. Estaba también Patricia Bullrich, que tiene que dar todavía explicaciones de qué sucede con Pablo Grillo, el fotoperiodista que está gravemente todavía. Entonces también era un palco, un escenario con bastantes sujetos que tienen que dar cuentas. Y bueno, yo creo que en la provincia de Buenos Aires también la otra pregunta es, ¿qué es? ¿Ganó Kicillof o perdió Milei? ¿Qué es lo que valoró la gente? ¿Se entiende? Porque también uno vamos al interior de la provincia de Buenos Aires y dice, ¿cómo puede ser que las secciones, en la segunda, en la cuarta, en la séptima, que están más vinculadas al agro, hayan elegido al peronismo por sobre el resto de las opciones? No es porque el peronismo no puede ganar ahí, sino porque en general son sectores que tienden a gobiernos más vinculados a la centroderecha o a la derecha, pero bueno, el peronismo ahora se hizo con esos votos. Bueno, también es una pregunta en una elección bastante particular, bastante compleja, que cuando uno las desmenuza se va encontrando con rareces particulares que son por ahí dignas de poder mirar. Bueno, en la quinta y la sexta, donde pierde Fuerza Patria y, por ejemplo, distritos como Bahía Blanca, que uno los vio tan perjudicados por las inundaciones, con la respuesta de Milei de que se arreglen, ¿no? No, vetando la ley de emergencia. Demás, vetando la ley de emergencia, bueno, un montón de cuestiones y sin embargo, ¿no? Parece que eso igual, ojo que en el campo venían reclamando hace un tiempo la obra pública, el tema de las rutas, lo necesitan mucho los caminos como para trasladar el agro y venían reclamando ya hace un tiempo. Mira, ahí tenemos un poquito cómo fueron también lo de la emergencia con el tema de las inundaciones en el campo, que hay muchos lugares llenos de agua y que claramente con la ausencia de obra pública no se pueden usar de la mejor manera, ¿no? ¿Ustedes se imaginan un mapa del país más o menos similar a esto? ¿Lo ven pintado de violeta? ¿Lo ven pintado de celeste? Como que, ¿qué imaginan haciendo futurología? No vamos a hacer estadísticas porque ya hay que dejar de robar con las encuestas en este país, ¿no? Sí, realmente, bueno, lo de las encuestas es todo otro tema, ¿no? ¿Cómo erraron? Yo me lo imagino heterogéneo y no sé si tan celeste, depende de las provincias, ¿no? Sí, hay provincias con mucha tradición radical. Claro, por ahí. hay muchas, como que el interior, en algunas cosas, algunas provincias, ¿no? El interior, decimos el interior y es muy grande y heterogéneo. Pero bueno, me quedaba pensando en esto que decía Andrés, ¿no? También va a ser muy importante cómo se posicionan los partidos y las fuerzas políticas desde la interpretación que hagan de estos resultados. Y me parece que también hay cuestiones que tienen que ver con lo esencial, como decía él, los salarios que cada vez valen menos, lo que vino a recortar Milei, porque bueno, al principio se decía, cuando empezó con las primeras medidas, bueno, pero la gente votó esto y lo dijo, ¿no? Él decía, yo les dije que... Claro, pero lo que él dijo es que venía contra la casta y venía a cortar esos beneficios, ¿no? Contra los jubilados, las universidades, los discapacitados. Y me parece que la gente respondió en ese sentido, que no necesariamente es un apoyo 100% al peronismo, pero sí a que esto no lo quieren. Entonces habrá que ver de acá en más cómo también se para el peronismo, ¿no? Con todas sus matices. Su diversidad. También es verdad que en las elecciones provinciales que sucedieron este año no le fue muy bien a la Libertad Avanza. Ahí reafirma la postura de que fue Milei el que gana la elección, más allá de tener aliados del PRO, de la UCR y demás. La otra pregunta es ¿qué va a hacer Mauricio Macri ante esta situación? El PRO se jugó una parada muy importante con la Libertad Avanza y termina perdiendo de manera catastrófica en la provincia de Buenos Aires. Creo que logró meter cerca de 6 diputados y senadores en la provincia, que es más o menos lo que esperaban ingresar, pero bueno, también a costo de ¿qué? A costo de perder algunos municipios, a costo de relegar, si se quiere, su capital político. Bueno, hay que ver qué va a hacer Macri. Macri está dispuesto a sacar a la tropa del Titanic antes de que se choque con el iceberg, cuando todos vimos que un gobierno que hoy evidentemente va hacia ese sector. Bueno, también cómo va a jugar Macri, cómo va a regrupar o no el año que viene o el que viene en las presidenciales. Hay que ver cómo juegan los gobernadores de Provincias Unidas. Son un montón de incógnitas que hoy parece... con la dinámica que tiene el país, hace 2 semanas nadie iba a pensar que el peronismo iba a ganar por 15 o 20 puntos en la provincia de Buenos Aires. Influyeron los casos de coima, de audios, ¿no? Yo creo que lo de los audios fue lo que terminó de... Hablamos hoy con Gabriel Morini, que dice, bueno, eso aglutinó todo lo que estaba todo pasando. Las dudas, era como, bueno, confianza. Y encima se robaron todo. O sea, encima ni siquiera la carta de la corrupción podían jugar.
¿Ustedes creen que los audios fue algo que movilizó a la gente a ir en contra del voto contra este gobierno? Sí, yo creo que tuvo un impacto grande en ese sentido. No sé, Andrés, ¿qué pensás? Sí, yo por ahí no quiero pecar de una visión economicista, pero me parece que fue un cúmulo de que la economía no termina de arrancar, por el contrario, vamos a un proceso recesivo. Y que todo se termina resolviendo por el bolsillo. Yo creo que la gente, en términos generales, puede bancarse un par de casos de corrupción mientras pueda llegar a fin de mes. Por ahí suena un poco duro decirlo de alguna manera, pero me parece que fue un cúmulo de dos cosas. Fue un cúmulo de que no termina de arrancar la economía y que encima de que me pedís que me esfuerce, tengo que escuchar que le sacás plata a personas con discapacidad, además, que golpeás a los discurso jubilados. Sí, estaba mucho, ¿no? Al principio del año era, bueno, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, y bueno, hay que confiar, y bueno, ya llega un punto que decís, bueno, pará, yo estoy confiando, pero ¿en qué confío? ¿No? Si vos me estás sacando y le estás sacando lo que menos tienen, básicamente. Sí, creo que es algo, como decía él, ¿no? Que termina desde lo económico hasta eso, termina de cerrar un descontento que se expresa de alguna Pero además manera. una estafa electoral también, porque algo que planteas hoy, bueno, Milei dijo que iba a hacer tal cosa, al final no la hizo. Dijo que iba a aumentar los colectivos una vez que aumentara los sueldos. Digo, eso en el debate dijo, vamos a aumentar los colectivos una vez que aumenten los sueldos, antes no. Lo primero que hizo fue aumentar el colectivo. Si algo que no está sucediendo es aumentar los sueldos. Yo creo que esa estafa, hay un montón de gente que la está viendo. Decir, che, pará, vos no dijiste, yo no voté esto. Entonces era difícil pensar que el número de votantes aumentara de Milei, porque parecía raro que alguien diga, che, al final hizo mejor de lo que dijo que iba a hacer. Y sí encontrabas vos mucha gente desencantada con eso. Era mucho más probable que perdiera votos a que los ganara. Y después otro dato que me parece interesante, que para gobernador, cuando gana Axel Kicillof, si unís la Libertad Avanza con Píparo y Grindetti con el PRO, te da 55 puntos. Y ahora sacaron 35, está bien, son dos elecciones distintas, es diferente lo que se estaba votando y el Ejecutivo y no ahora. Pero de 55 a 35 puntos, perdieron 20 puntos en 2 años. Es mucho perder 20 puntos en 2 años. Sí, yo creo que forma parte de la crisis de liderazgo que es generalizada, la crisis de representación, porque la otra pregunta es si hace el 2023 la gente le dijo que no al peronismo, le dio el ok a Milei, ahora va a volver al peronismo después de 2 años de decirle que no, y el peronismo todavía no tiene una oferta superadora a lo que fue. Todavía está intentando reconstruirse, rearmarse, no tiene resueltas las discusiones que nombramos al principio. Entonces, es toda una gran incógnita, mucha incertidumbre que se va a terminar de cortar por lo más fino, que tiene que ver con la cuestión salarial y económica para mí. De todas maneras, me parece que es interesante tener en cuenta que no es una elección de ejecutivo, ¿no? Entonces que la gente que quizás no está absolutamente de acuerdo con el peronismo se puede dar la chance de decir, bueno, como quiero frenar a Milei, en las legislativas yo voto al peronismo y veo cómo me responden, ¿no? Que cómo se arman. Y después otro dato interesante me parece no menor es la postura de Kicillof, porque desde el 2003 para acá hemos visto distintos dirigentes, no muchos, pero algunos que han ocupado cargos relevantes, que han querido expresar de alguna manera diferencias, en su momento más que con Néstor, con Cristina, Scioli es uno, Massa es otro y Axel es otro. Y a mí me parece que lo que hace Kicillof es algo innovador dentro de porque llega a plantear sus diferencias, pero no llega a armar un sector, pero también desde un lugar de reconocimiento, pero también de querer mostrar una cierta independencia como dirigente y como líder. Eso me parece que antes no se había dado. Claro. O sea, Scioli no lo hizo y después vemos cómo terminó, ¿no? Sí, Massa rompió directamente. Massa rompió, estaba ayer en el escenario de la Libertad Avanza. Y Axel no llegó a ninguna, o sea, me parece que eligió otra estrategia. Quizás también las circunstancias lo ayudaron, ¿no? Está en un lugar él distinto donde quizás se pudo decir, bueno, puedo construir esta posibilidad. Y ahora me parece que se abre un impasse interesante que ojalá los dirigentes puedan dar un salto de calidad. A la altura de actuar con inteligencia, sobre todo, y aprovechar. Que me parece que es lo que de alguna manera también este voto está
como deseando o pidiendo. ¿no? Muchísimas gracias. De confianza. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Gracias por acompañarnos. A los dos por venir. Felicitaciones a Sandra, que ha cumplido 34 años frente al noticiero de Somos La Plata. Increíble, no lo puedo ni... En el noticiero y ha cerrado esa etapa, así que bueno, felicitaciones por eso. Bueno, gracias, chicos. Y gracias por haber venido. Por eso la tenemos acá. Claro, exacto. Si no, no podía. Si no, no podría haber. Yo te tuve de alumna vos. Claro, fue mi docente. Ese placer. Bueno, quizás no hablas del todo bien de Sandra, perdón que lo diga, pero qué compañera. No, qué compañera, es verdad. Vamos a agradecer también a Leopoldo, que está del otro lado, también a Nachito, a Javi, a Nahuel, que están del otro lado haciendo este programa, a Tommy, que hace la edición de estos informes, así que muchas gracias a Tommy. Sí, a mí me emociona mucho que me haya invitado Leopoldo, porque yo fui compañera de la facultad de su mamá de Constanza. Ah, ¿sí? Así muy que bien. bueno. Todo cargado de emociones. Todo cargado de emociones. ¿Dónde está el pianito? Quiero la música de pianito. Bueno, nos queda todavía hablar. Ahí está, por fin. Vamos a hablar en las próximas emisiones también de cómo queda configurada la legislatura bonaerense, ¿no? Porque hubo varios cambios, así que vamos a estar hablando de eso. ¿Qué va a pasar ahora con la Cámara de Senadores y de Diputados, no? Y bueno, es que se enfrenta también el gobernador para esto que le queda en la gestión. Por ahora las cosas están así. Por ahora están así. Veremos qué sucede hasta el lunes que viene cuando nos volvamos a encontrar. Puede pasar de todo. Estamos en Argentina. La presidencia de Conan la semana que viene. Nos vamos a encontrar. ¿Nos despedimos? Hasta luego. ¿Te parece? Muchas gracias por este programa. Quédense ahí en las redes sociales, como siempre, de UNLP TV. También denle like a la transmisión en vivo en YouTube. Nos dejan sus comentarios y nosotros les leemos. Chao. Adiós.